gracias por acompañarnos en el acto de este viernes, en el que vamos a reflexionar acerca de uno de los principales problemas de nuestra sociedad, y que no es otro ni más ni menos que el auge de la ultraderecha y el riesgo que esto supone para nuestros sistemas democráticos. Tenemos la suerte de contar con dos de los intelectuales más relevantes de nuestra región, que además son amigos y colaboradores incondicionales de Cauce, que son Ricardo Labra y Enrique del Teso. Os pido para ellos un fuerte aplauso. Dice del Teso en uno de sus ensayos que el totalitarismo no necesita derribar el sistema democrático. No quiere derribar la democracia, sino ocuparla. Ser una especie de infección que, reteniendo la morfología del sistema, lo haga trabajar para formar una sociedad totalitaria. Es muy probable que nuestros hijos, o nosotros mismos, si vivimos lo suficiente, lo hagamos en un sistema totalitario, en un futuro próximo. La obscena concentración de riqueza y poder actual, junto con el desarrollo de la tecnología, no tiene parangón en la historia de la humanidad. Baste decir, como dato para la reflexión, que el 70% de los satélites de comunicaciones del mundo están en manos de Elon Musk. Para más señas, acaba de donar $100 millones para la campaña de Trump, además de poner a su disposición una de las principales redes sociales del mundo y toda la información acerca de hábitos, gustos y fobias que miles de millones de personas confesamos a nuestros teléfonos inteligentes cada día. Las formas y estrategias que tiene la propaganda totalitaria para infectar y poner en riesgo los sistemas democráticos son uno de los principales temas de estudio y análisis de nuestro ponente. Y ojalá actos como el de hoy nos ayuden a vacunarnos contra la infección del totalitarismo. Por último, me gustaría hacer un breve homenaje al prestigioso psicólogo social Philip Zimbardo, que ha sido una figura clave en la psicología del siglo XX. A todos os sonará el famoso experimento de la cárcel de Stanford. Quizás su legado más importante sea lo que él denominó el efecto espectador. Zimbardo ha fallecido hace 4 días. El totalitarismo y el abuso no se produce solo porque hay personas que lo practican, sino que lo más importante es que quienes lo observamos, en la mayoría de los casos, somos y actuamos como meros espectadores. Al igual que vosotros, estoy deseando escuchar a nuestros ponentes, así que, sin más preámbulo, cedo la palabra a Ricardo Labra. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que es muy placentero el estar aquí, siempre lo es, pero bueno, con este aforo indica la expectativa, pues, y la expectación que suscita Enrique del Teso. El tema es muy candente, pues, de plena actualidad, tal como están las cosas y como se ven casi simbólicamente en la política migratoria que sigue ahora Europa, cómo se va infiltrando pues esta ideología retardataria y cómo se va tolerando y en realidad pues perdemos todos libertades y derechos con estas actuaciones. Yo, claro, quería presentar a Enrique, a lo mejor pues de otra manera a la esperada. Yo no sé si esto me saldrá bien, pero quiero decir que a mí me sorprendió siempre cuando saltó a la arena pública, ¿no?
porque ahí yo pensé, esto va muy mal cuando Enrique tiene que remagarse, siempre va con el Nicky, pero bueno, y sale a la palestra y de una manera continuada a lo largo del tiempo, hasta tal extremo que hay gente que, vamos, que lo puede casi contemplar como si fuese un ensayista de la rama de las ciencias sociales, como puede ser la antropología o la sociología o incluso la ciencia política. Pero Enrique pertenece a otro caudal de conocimientos, ¿no? Es un filólogo, duro, de pata negra, ¿no? Ese profesor, pues de la Universidad de Oviedo, de lingüística, y era esto a lo que siempre se dedicó. Y, por ejemplo, ya en los años 90, yo creo que es el producto de tu tesis doctoral, ¿no? Pues ya aparece la gramática general, comunicación y partes del discurso, nada menos que en la editorial Gredos, en la prestigiosa editorial Gredos. Y luego tenemos fonética y fonología actual del español en Cátedra, otra prestigiosísima editorial. Semántica y pragmática del texto común, también en Cátedra. Contexto, situación e indeterminación de la Universidad de Oviedo. Y luego estos compendios, pues, de ejercicios, que en realidad es un tratado sobre semántica. Y leyéndolos, yo que los revisé esta tarde, porque llegué de León y volví a revisarlos, y aquí está lo que luego desarrolla Enrique en toda su obra ensayística. Es decir, él ilumina desde su propia disciplina, desde su propio campo conceptual, otras áreas del conocimiento, utilizando pues las ciencias sociales, pero desde la óptica de la semántica y de la lingüística. Como sé que son conceptos así, bueno, para el que no se dedique a ello, pues a lo mejor no muy conocidos, voy a dar una definición de semántica que la da él, y es muy clara. La semántica es la disciplina que se encarga de emparejar las secuencias lingüísticas con los hechos del mundo, que es lo que hace él empareja, digamos, que los mensajes que llegan con los hechos de este mundo. Y luego comenta, la semántica se ocupa de estudiar las condiciones de verdad de los enunciados lingüísticos. Pero claro, ¿qué es la verdad en esta posición? Y él dice, debemos saber que la referencia a la conformidad con hechos se llama verdad y que ese es el valor semántico. Y pone el ejemplo, por eso el ejemplo este tan común de Juan es alto. Entonces, claro, si tiene 40 años y mide 1,20, pues lógicamente vemos que no se corresponde con los hechos, con la realidad. Entonces es un enunciado sarcástico o irónico. Pero si tiene 40 años y mide 1,90, entonces vemos que es verdad, ¿no? Pero añade, las palabras dicen más cosas de lo que significan. Bueno, pues aquí, en su libro, que todos conocemos y que tanto éxito tiene, ya está. Más que palabras, ¿no? Porque las palabras cambian con el contexto. Las palabras están llenas de significados encubiertos. Y entonces, claro, uno puede leer literalmente, pero significan o inoculan otras cosas. Y en este caso saltó a la palestra, y yo lo veo casi como el que está en un laboratorio, haciendo vacunas y tratando de inocularlas por los medios de comunicación, ¿no? Es una tarea ímproba, pero muy esclarecedoras. Hay que tener en cuenta que el lenguaje es un sistema en sí mismo de
de referencias. Entonces, es también digamos, donde establecemos pues la experiencia y la relación con nuestro mundo. Y desde ahí, del Teso, pues analiza esta realidad última, que enlaza con la antropología, ¿no? Porque en realidad el odio es un mecanismo de segregación y generalmente libera siempre el temor, el miedo. Y el miedo es la palanca del poder. Es decir, a través del miedo, del temor, pues cedemos derechos y cedemos libertades, ¿no? Y entonces, lo que comentaba Isabel también aquí, lógicamente vivimos en un cambio pues de paradigma y lógicamente con todas estas nuevas tecnologías, son menos democráticas que las anteriores. Lo simboliza muy bien el teléfono. El teléfono de antes era más democrático que el de ahora, porque ahora nos cogen una serie de datos, no sabemos si nos escuchan, si no sabemos a dónde van lo que escribimos, dónde queda, pero hay alguien que lo puede utilizar y que nos está estudiando y que lo emplea precisamente para lo que sucede ahora, que es esta irradiación pues, de estos mensajes tan disgregadores. Y entonces, claro, volvemos a la antropología. En toda la experiencia de todas de las sociedades y de las tribus y de tanto por los mecanismos de poder de ellos mismos, pues se llega a la conclusión de que el cerebro humano no busca la verdad. El cerebro humano lo que busca es sobrevivir, es decir, la pervivencia. Y eso se puede trasladar, haciendo un salto lógico, a lo que sucede ahora con lo del cordón sanitario que se intentó poner la ultraderecha, y vemos que es un cordón cada vez más laso, porque los partidos políticos de la derecha quieren sobrevivir, no quieren perder al electorado, y entonces se van plegando cada vez más a ellos, ¿no? Entonces, yo quiero presentar que no hace falta aquí, porque lógicamente es una referencia de esta asociación, a Enrique del Teso como lo que es decir, es una persona sustantiva, un intelectual a la antigua usanza, que va con manga corta y a lo mejor con alpargatas, pero que está haciendo una defensa cívica de nuestros mejores valores, ¿no? Y nada, y ya les dejo con él. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, no solo yo soy filólogo, Miguel Ángel Rodríguez también, ¿eh? Me conste ya. Mira qué carrerón lleva. Y me estaba acordando ahora cuando mencionaba el déficit democrático que nos lleva la tecnología. Hace años, quiero decir, no ahora, hace ya unos años, mi mujer fue de viaje de estudios a Irlanda con unos alumnos, y ella de aquella, como no había WhatsApp y esas cosas, lo que hacía era abrir un blog para que los padres entrasen y viesen foto de lo que estaban haciendo los chavales. Y yo, un poco con malicia, puse en Google solo blog Dublín, no puse nada más que esto y me llevó a ese blog. Yo le escribí, se llama Mabu, mi mujer, la llamamos así, le dije Mabu, Google sabe lo nuestro, porque de todos los blogs de Dublín me llevó inmediatamente a este. Bueno, sobre el tema que nos ocupa hay un par de cosas una especie de higiene mental que tenemos que ir practicando. La gente, vamos a decir, democrática, progresista, la gente preocupada, está perpleja en este momento, está perpleja, desanimada y está escandalizada. Y estar escandalizado es una forma de parálisis. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que ocurre, pero sobre todo de buscar no cualquier verdad, sino las verdades operativas, es decir, las verdades que sirvan para algo. Si, por ejemplo, en un lugar público hay un incendio y se mueren 40 personas y el diagnóstico que hacemos es que están locos, son idiotas, sale fuego y se ponen todos a salir a la vez por la puerta. Es que no saben salir en orden, mira qué bobos son. Vale, pues esto puede que sea verdad, pero el próximo incendio se van a morir otros 40. Esto no lleva a ninguna parte. Claro, a todos nos apetece decir que los argentinos están locos por votar a Milei. ¿Ves lo que estaba diciendo Milei?
y lo botas. A mí me recordaba una viñeta de Forges de los años 70, en que ponía un supermercado y la oferta era por cada 2 litros de aceite una patada en la boca. Y la gente haciendo cola para recibir su patada en la boca con los 2 litros de aceite. Y claro, ¿qué podemos decir de los que votaron al vice? Apetece decir que son chusma. Y no se trata de si esto es verdad o no, sino que si la gente es idiota, si la ultraderecha sube, pues porque la gente es boba, o porque la gente se deja engañar, o porque la gente se está haciendo racista, ¿esto a qué conduce? Quiero decir, la conclusión ¿cuál es? Quedémonos en casa y esperemos a que se derrumbe el edificio. Entonces hay que buscar cosas que lleven a alguna parte. La primera es que tenemos que sacudirnos un poco el pasmo. Los progresistas deberían dejar de desmayarse cada vez que hable la boca Ayuso o alguno de estos cafres dice una cosa de cafre, porque lo están diciendo precisamente para eso, para paralizarlos. Y tenemos que... ¿Sí? Perdón, es que casi no Sí, ¿y ahora? Ay. Bueno, decía que tenemos que dejar de desmayarnos. Tenemos que dejar de desmayarnos cada vez que se oye una barbaridad y tenemos que mantener un poco la calma y sobre todo entender lo que está pasando. Llevamos viviendo toda la vida con publicidad. Llevamos viviendo toda la vida con mensajes que afectan mucho a la conducta de la gente, que hacen a la gente gastar dinero en lo que no necesita. Eso quiere decir que el mecanismo no es desconocido. Y hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta de la ultraderecha. Al final, todos los grupos de ultraderecha, en el final de todo, siempre está eliminación de impuestos, eliminación de servicios públicos, eliminación de derechos, eliminación de legislación laboral. Es decir, detrás de ellos están siempre los ricos. Y eso quiere decir que tienen mucho dinero, que es lo mejor que puedes tener, lo que necesitas para comunicar bien es dinero. Como vamos a ver. Y ahora, en la primera parte de esta charla, quiero deciros 4 cosas sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro soporte emocional para que entendáis lo eficientes que somos y lo vulnerables que somos. Y que tengáis en cuenta que si tienes mucho dinero para pagar a mucha gente que haga investigaciones, que eche tiempo en ver cómo está la gente y busque, claro que armas mensajes que acaban funcionando. Y además los mensajes que funcionan no es como lo intuimos. Rubalcaba era una persona brillante, educada, hablaba muy bien, hablaba con muy buen juicio, con mucha limpieza. Esperanza Aguirre pues hablaba con abramidos. Pero cuando acababa Rubalcaba, no ahora que ya murió, cuando acababa Rubalcaba un discurso, nadie recordaba lo que había dicho. Nadie podía contar a otro, mira, dijo Rubalcaba tal cosa. Sin embargo, los mensajes de Esperanza Aguirre llegaban. ¿Por qué? Porque Esperanza Aguirre tenía un equipo de 100 asesores que pagábamos nosotros generosamente y que hicieron con ella un personaje que funciona. Y entonces Rubalcaba no comunicaba bien, a pesar de que fuera una persona con buenas dotes para ello. ¿De acuerdo? Esto no funciona así. Entonces vamos a empezar por una cuestión. Quiero hacer un puente que va de la racionalidad a la emoción y a la empatía y masificación. Quiero que entendáis este puente. Nuestra racionalidad no funciona como solemos intuir. Si hay aquí un ordenador y en ese ordenador hay una serie de datos, los datos están ahí en el disco duro. Están ahí. Cuando no tengo el ordenador apagado, están ahí también. Y si doy y reclamo un dato, el dato sale, tal y como está. Solemos creer que nuestra memoria es así y que tenemos los datos dentro y que razonamos así, pero no es. Yo no sé si Ricardo sabe bailar el tango. Vamos a imaginar que sí. ¿Vale? ¿Dónde está el tango ahora mismo? ¿Él está quieto ahí? Pues no hay tango. Y cuando él se pone a mover hay tango y dura el tango tanto como él dure bailando y luego desaparece y no está en ninguna parte. Decimos que sabe bailar porque ejecuta metódicamente un movimiento determinado. A pesar de lo que parezca, cuando yo tengo la sensación de que tengo en la cabeza el concepto de mesa o el concepto de abrir. No lo tengo. Es como el tango. Lo hago cada vez. Es dinámico. Es una especie de remolino neuronal que yo activo y que lo hago muy parecido y por eso me parece que tengo ese concepto. Pero fijaros, mi mente nunca está en blanco y yo cada vez que activo un concepto lo hago con los materiales disponibles en ese momento. Yo no estoy nunca pensando con mi sabiduría, sino con una ventana de datos activados. Entonces, si estoy ante una lavadora y alguien dice, abre la lavadora, yo lo que espero es que alguien abra el sitio porque se mete la ropa. Pero si los dos que hablan llevan un monopuesto,
y llevan una caja de herramientas y uno dice al otro, abre la lavadora, lo que espero es que saquen un destornillador y empiecen a sacar chapas de ahí. ¿Qué pasa? El concepto de abrir es el mismo, pero yo lo formo en caliente con lo que sea que tenga disponible en la cabeza. Y entonces hago un movimiento inicial y cierro el concepto de una manera o de otra. Y no estoy cerrando siempre el mismo concepto. La forma en que nosotros formamos esos conceptos, imaginaros, yo estoy en el Milán y alguien me pregunta si sé dónde está el ayuntamiento. Y la verdad es que sé ir al ayuntamiento, pero me cuesta mucho desde el Milán dar la explicación de cómo se llega allí. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es, no tengo en la cabeza el mapa hasta el ayuntamiento. Lo que tengo es el movimiento primero. Y luego mi memoria va dejando fuera cachos de terreno y va computando los siguientes. Pues cuando yo me oigo abrir, mi cabeza, igual que cuando voy al ayuntamiento, sabe, digamos, tiene guardado el primer puntero, el primer impulso, y luego lo cierra con los materiales de construcción que tengamos. ¿Vale? Y si alguien es lo bastante hábil para que mi cabeza esté con los materiales de construcción que hacen falta, pues conseguirá que yo crea que estoy manejando el mismo concepto, pero esté manejando un concepto distinto. ¿De acuerdo? Y esto se suma que somos lo que se llama avaros cognitivos. Una persona pobre pues no tiene dinero y por eso no gasta dinero. Un avaro vive como un pobre porque lo tiene pero no lo quiere gastar. Un ignorante pues es un ignorante. Pero un avaro cognitivo tiene conocimientos pero no los usa. No los usa en sus decisiones. Fijaros, en este libro recuerdo un acertijo que se suele poner, el cuento de Linda. Linda es una mujer de 31 años, socióloga, soltera, viaja mucho, es brillante. Y sabemos que mientras estuvo en la universidad participó en movimientos feministas. Y no sabemos nada más de ella. ¿Qué consideramos más probable de Linda a día de hoy? A día de hoy, Linda, 1. A día de hoy, Linda es cajera en un banco. 2. A día de hoy, Linda colabora con una ONG y es cajera en un banco. Cuando preguntamos a la gente qué es lo que piensa que es más probable, dicen que 2. Y eso es imposible. No puede ser más probable A y B que A. ¿De acuerdo? Quiero decir, si yo miro algo en el censo de Asturias, pongo el dedo en un sitio, que es más probable que sea un abogado el que señalo o que sea un abogado de Langreo. No puede ser así. Entonces, aunque a mí no me pegue que Linda sea cajera en un banco, eso lo dice 1 y lo dice 2. Y en 2 encima pone la condición de que sea de que colabore con una ONG. La cuestión es que cualquiera tiene sentido común para entender esto. Y sin embargo, toma la opción equivocada porque no emplea todo lo que sabe a tomar sus decisiones. Sabe que tiene que pensar y decidir con los materiales de construcción que tenga en la mente, con los datos que tenga activos. Y los que tiene activos son los que yo le acabo de dar. Y si los datos que le acabo de dar sirven para algo, tendría que ser la opción 2. Y violenta la lógica con esto. ¿Entendemos la cuestión? Entonces, nuestro cerebro, las ideas que tenemos en nuestro cerebro son mucho más dinámicas de lo que parece. Se hacen para cada vez. No, son muy interferibles. Y esto de las ideas, solo por completar un poco la intuición. Fijaros, yo sé abrir la puerta de mi casa con la cerradura, con la llave, ¿vale? Y también sé hacer la cama. 2 cosas metódicas, ¿no? Como bailar el tango. Muy bien. Si me grabáis 100 veces en 100 días, abriendo la llave, abriendo la puerta de mi casa, si grabáis 100 veces mi mano y la superponéis, veréis que la distorsión es muy pequeña porque el movimiento lo hago con mucha precisión casi siempre. Hago siempre un movimiento milimétricamente igual. En cambio, si me grabáis 100 veces haciendo la cama, aunque la cama la hago de una forma pautada, hay mucho más laxitud y entonces el efecto de la superposición sería una imagen muy temblorosa. Pues con las ideas nos pasa igual. Yo cuando digo hipotenusa, la idea de la hipotenusa es como cuando abro la llave, siempre la formo igual, hay muy poco margen. Pero cuando digo casa, libertad, derechos, este tipo de cosas, cada vez que hago el remolino neuronal para formar el concepto, ese remolino es muy laxo y, como digo, muy interferible. Y no olvidéis que nunca pensamos con todo lo que tenemos, pensamos con una pequeña ventana de datos. Somos así, porque de otra forma nos dolería la cabeza todo el tiempo. ¿De acuerdo? Lo segundo que hay que tener en cuenta es que nosotros, antes de tener corteza superior, ya teníamos sistema límbico. Es decir, tenemos un soporte emocional. Las emociones son una cosa bastante compleja,
pero quiero que entendáis lo fundamental. Para empezar, si hay un depredador y yo analizo la situación, racionalmente el depredador me come. Necesito algo más rápido como el pánico. Quiero decir que no hubiéramos podido subsistir sin un sistema emocional. Esto es lo primero. Lo segundo, las emociones son configuraciones del cuerpo. Y es como si fuera un reflejo muy complicado. Estar triste, estar alegre es un estado del cuerpo. ¿Qué pasa? Que en nuestra especie el cerebro está, por lo que decía Ricardo, por maximizar el beneficio y la supervivencia, está constantemente cartografiando el cuerpo. Entonces no solo tenemos una emoción, sino que el cuerpo, el cerebro la representa y la mezcla con nuestra memoria y nuestras disposiciones habituales. Y entonces forma una pasta que Damasio llama sentimiento. Hay muchos animales que tienen estados de tristeza, pero que no se sienten tristes. Eso es cosa nuestra. Eso quiere decir que nosotros vivimos muy intensamente la vida emocional y afecta mucho a nuestra conducta. ¿Qué hay detrás de esto de las emociones? Si yo ahora estoy airado, estoy furioso, entendéis inmediatamente tres cosas, y siempre son tres. Una, sabéis cómo me siento. Dos, sabéis qué conducta podéis esperar de mí. Tres, modificáis vuestra conducta hacia mí. No me hacéis bromas, por ejemplo. Toda emoción es siempre una forma de sentirse, un anuncio de conducta esperable y una inducción de conducta en los demás. Parte de estas emociones son muy adaptadas, funcionan bien, son efecto de la evolución. Hay otras que son chatarra genética, que eran útiles cuando vivíamos en la sabana, pero no ahora. Pensad, por ejemplo, en la tristeza, solo para acercarnos a cómo funcionamos. La tristeza es algo así como la escayola del ánimo. Si yo me rompo un hueso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se cura el hueso? En realidad no puedo hacer nada. Tengo que dejar que el tiempo haga su trabajo. Y mientras tanto, no hacer nada. Y la escayola es eso que me obliga a no hacer nada. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es la conducta de una persona triste? Una persona triste es una persona lenta. Es una persona muy poco activa, hace muy poco. Es una persona que piensa muy poco. Cuando estás triste, alguien te propone un problema complejo y tú dices, ay, no me marees ahora con esto. Si no fuera porque se te ve triste, podrías parecer tonto. Es una persona que no toma decisiones. Cuando estás triste es que algo se quebró en tu vida, de algún sentido. Y es como el hueso. Tienes que dejar el tiempo y tienes que hacer como el hueso. No hagas nada. Y la tristeza, como digo, es como la escayola. La tristeza te paraliza, te hace poco activo, te hace lento, te induce a no tomar decisiones. Bien, esto es una respuesta del cuerpo eficaz, pero la tristeza, como todo, como el que está conmigo nota cómo me siento, pues induce una conducta de protección en los demás. ¿De acuerdo? Pero claro, luego tenemos cosas como el estrés. El estrés es chatarra genética. Si yo ahora estoy agobiado porque tengo que marchar y mañana tengo que ir a no sé dónde y se me vencen no sé cuántos plazos y resulta que si me equivoco en algo se pierde no sé cuánto dinero en no sé cuánto sitio, esta situación es así, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Pues mi cuerpo reacciona como si estuviera en combate, como si estuviera en riesgo físico, como si estuviera en la sabana todavía. Empieza a bombear sangre hacia los músculos, los retira del estómago, empieza a generar adrenalina, el corazón late más fuerte y yo no estoy en una situación de riesgo físico, no me vale para nada eso, no tengo que pegar puñetazos a nadie. Es así, tenemos toda esta chatarra y, insisto, tienen mucho dinero para estudiar todo esto. ¿Qué pasa con esto de detectar en otro el estado emocional en el que está? Esta es la materia prima de la empatía. La empatía es muy importante para nosotros. Pensad, por ejemplo, esta sala, antes de llegar a nosotros, estaba vacía. Y alguien tuvo que entrar aquí el primero. Imaginaos que entra el primero y se encuentra aquí una amenaza. Por ejemplo, una bomba a punto de estallar o un tigre. Vete tú a saber por qué hay aquí un tigre amenazante. Le entra pánico y sale corriendo despavorido. Los demás lo vemos aterrorizado y corremos también. Si yo tengo que ver lo que te aterrorizó a ti, me come. Tiene que tu terror aterrorizarme. Es decir, tu estado aterrorizado me aterroriza a mí. Este mecanismo empático me pone a salvo. La empatía hace que los humanos actuemos en bloque y actuemos de una forma compulsiva, con un altruismo interno muy intenso en el grupo, en la tribu propia. Y eso es una cosa positiva. Pero cuidado con la empatía.
que la empatía hace que mi individualidad se diluya hasta cierto punto. Voy a un funeral y a lo mejor no conozco de tanto al que se murió, pero de repente el ambiente general, la gravedad del ambiente general me empieza a impresionar a mí también. Me estoy diluyendo en la masa. Y esa disolución puede llegar a ser total. Hay una cosa que también, una de las cosas que nos cuesta trabajo entender por estos fenómenos que estamos viendo. El individuo piensa, pero la masa no. Y todos somos individuo y masa. ¿Por qué? Porque este mecanismo empático puede reverberar igual que un micrófono. Cuando pones dos micrófonos pueden acabar chirriando. Entonces, si yo estoy en un espacio de alta inmersión emocional, digamos, hace poco estuve en Madrid viendo un concierto de Metallica, rock fuerte. Hay una euforia que tú sabes que es común con la de otros y los otros también. Empieza a realimentarse y el individuo empieza a desaparecer. Y en su lugar aparece la masa. Y en un concierto nos agrada, a eso vamos, a desaparecer, a que nos coma la masa. Pero ¿qué pasa en un incendio? Que cuando la gente dice cómo los argentinos votan a Milei, y digo, ¿y por qué te hacen a ti simulacros de incendios? Es muy fácil saber lo que hay que hacer en un incendio, muy, muy fácil. ¿Y por qué tienes que hacer simulacro? Porque cuando llegue el incendio, tú no vas a ser tú vas a ser masa. Y no vas a pensar. Y entonces, como no tengas un adiestramiento, os vais a morir todos. ¿De acuerdo? Entonces, y con un ambiente general, una persistencia, unos mecanismos de mensajes cargados emocionalmente y constantes, se puede conseguir que la gente vaya a votar como si estuviera en un incendio. Esto es un fenómeno bastante normal. Así que, bueno, esto es lo que somos. Con esto es con lo que digamos, por ahí es como empiezan los alquimistas a diseñar los mensajes y está claro que la ultraderecha está teniendo éxito porque la razón de que hablemos de comunicación con la ultraderecha es que es un fenómeno 100% comunicación. La ultraderecha no quiere un golpe de Estado. Quiero decir, no quiere actos de fuerza, no quiere fusilamientos masivos. Quiero decir, no quiere el poder así. Luego ya veremos. No quiere eso. Quiere ganar las elecciones. Quiere que seamos nosotros los que tiremos la democracia. ¿Y cómo se hace para que la gente vote contra lo que le conviene, vote contra sus intereses y vote por cosas que a priori todo el mundo detesta? Porque el fascismo nunca creció a base de fascismos. Nunca. De fascistas. Siempre hubo más cosas. Siempre hubo más cosas. Con ellos, bueno, pues tiene que ser a base de propaganda, a base de comunicación. Y los partidos de izquierda entienden bastante mal este asunto, porque creen que comunicar es vender, creen que es marketing, creen que es abracadabra, que hay que confiar. Todavía hace poco en una macro reunión de estas del Partido de Izquierda Europea, lo decían, hay que confiar en la inteligencia de las clases bajas. Muy bien. Pues vamos bien. Quiero decir, no es porque no sean inteligentes, no va por ahí la cuestión. Tenemos que nosotros empezar por entender por qué las cosas son así y luego, lo primero, como digo, sacudiéndonos el pasmo, entendiendo que el señor de Coca-Cola tiene mucho dinero y que es normal que yo asocie la Coca-Cola con emociones positivas, pues es normal que el que tiene dinero y me conoce bien y tiene gente que lo estudia, pues tenga éxito con sus mensajes. Entonces no es que la gente esté entonteciendo, simplemente las cosas son así. De todos los tópicos que hay en la ultraderecha, me pareció que el que estaba ahora en el pico es el del odio grupal. El del odio grupal, que es la razón de que en el título mezclase odio grupal y tradición es porque una cosa que tienen que hacer siempre es conseguir que su mensaje se ancle en impulsos humanos básicos, en nuestra propia naturaleza y en los tópicos culturales, que sean muy locales. Pues lo que diré después. Nosotros hay muchos impulsos que fuimos sublimando con el tiempo porque fuimos aprendiendo cosas. Es decir, fuimos aprendiendo a no tirarnos piedras, a arreglar las cosas de otra manera que tirándonos bombas, etcétera, pero quieren que volvamos a esa manera. El odio grupal, ¿de dónde nace y por qué lo estimulan? La forma que tienen los textos católicos de referirse al amor utilizan una palabra que tiene mucha profundidad, que es el semejante. Ama a tu semejante.
dice también al prójimo, pero la palabra semejante dice mucho. Quitarle las alas a una mosca es muy grave, achicharrarla con un mechero. Hombre, yo no digo que esté muy bien, pero yo no diría que eso es un delito. Y cerrarle las patas a un perro, esto se hizo en Barcelona, a mí eso me parece que tiene que ser un delito. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es que el perro es un mamífero que se expresa a una escala muy reconocible, a una escala casi humana. Para nosotros es muy reconocible el estado emocional de un perro y el daño. Y entonces es un poco más semejante. La fuente de la justicia, la fuente de todo es la semejanza, no hay otra. No hay otra, no busquemos. Sí, no se oye. No se oye. Vaya, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Puedo repetir? Pero más o menos estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Sí. A ver. Ah, sí. Bueno, a ver, así. Este así. Bueno, todo eso de las emociones y eso me lo entendisteis, porque si no, vamos mal. Que digo que en los textos religiosos se dice, habla del amor a los semejantes, y es que la semejanza es la fuente de toda emoción positiva, porque es defensiva, sencillamente. ¿Y qué pasa? Que entre los humanos la tendencia que tenemos siempre es a tener un altruismo compulsivo con los semejantes y una hostilidad hacia los que no lo son. Y el que crea que está libre de esto se equivoca. Si estamos en el Nepal y es perfectamente visible quién es occidental y quién no, por la indumentaria, y hay una situación crítica, una situación peligrosa, una situación que nos angustia, nos juntamos con los occidentales, inmediatamente. Si se pelean las aficiones del Sporting de Gijón y del Oviedo, la primera reacción es qué animales son, pero si dura lo suficiente empezamos a ver que son más animales los del Oviedo. Este mecanismo funciona siempre así. Siempre funciona así. ¿Por qué? Porque al ajeno, para empezar, tendemos a deshumanizarlo. Una vez un amigo en Facebook puso algo muy amargo, pero, o sea, quiero decir, un humor muy negro, pero que era muy real. Había habido un atentado, no sé si en Sudán, un atentado, habían puesto una bomba y se habían muerto 200 personas. Y él pone en Facebook 200 muertos en un atentado terrorista. Y luego dice que no, bobos, que fue en Sudán. Y dice, claro, porque reconozcamos que no nos afecta tanto como si es en Bataclan, París. Esto es un mecanismo, o sea, los vemos más como puntitos que se mueven. Pero luego, además, los diferentes siempre son amenazantes. Cuando antes llegabas a una tierra nueva, hubo un tiempo que no se entraba directamente en el territorio, se dejaban cosas allí, a ver si las cogían, si eran hostiles o no. Quiero decir, el otro siempre es alguien peligroso, alguien temido, alguien que no entiendes, alguien diferente. Eso está en nuestra naturaleza. ¿Por qué les interesa tanto cultivar ese odio en esto? Porque muchas veces se hacen discursos muy benevolentes, muy empáticos, muy solidarios, y parece que la cuestión es esa, que es una cuestión de solidaridad. Un consejo en general a todos los que tengáis algún tipo de activismo público: nunca hagáis discursos que sean solo solidarios, solo desinteresados. Sin querer, siempre que hablas así, eres altivo. Se te puede caricaturizar como el listillo que me viene a decir a qué clase social pertenezco y cómo me tengo que sentir. Por ello, hay que meter siempre una dosis de egoísmo para coger garra al discurso y para coger humildad. Curiosamente, para coger humildad. Porque si yo me quejo de que andan bicicletas por ahí molestando, o mejor dicho, los defiendo. Me gusta mucho que la gente vaya en bicicleta y me preguntan por qué, y yo empiezo a hablar de la sostenibilidad. Vamos a ver, un cascarrabias dice: estoy hasta las narices de bicicletas, que me pisen los pies cuando estoy cruzando el paso de cebra. Y claro, si yo le digo que la ciudad es más limpia, que la ciudad está menos contaminada y que es bueno para la salud andar en bicicleta, todo lo que acabo de decir es desinteresado. Y ahí me atrapa muy fácilmente. Ahí puedo decir, vale, ya sé que algún día toda la humanidad será como vosotros, pero los que somos tontos y no entendemos esas cosas solo queremos salir a dar un paseo. Y este segundo parece humilde y tú no. Y tú no.
¿eh? Entonces, claro, yo sí digo, mira, yo la mayor parte del tiempo voy andando y tengo una nieta y no me gusta que una bicicleta pase cerca de mi nieta. Y bueno, en otro momento de mi vida, mi padre iba en silla de ruedas y yo tiraba de ella y tampoco me gustaba. Pero me acuerdo que no era para tanto. Y ahora sí, ahora di lo de la sostenibilidad y lo que sea. Ya metí mi experiencia propia, ya no estoy dándote lecciones. Como digo, con esto de los grupos, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan interesante, por qué es tácticamente tan interesante estigmatizar homosexuales, gitanos, inmigrantes, marroquíes y todo esto? Subrayan Pedro, se me fue el nombre, Juan Gomá y Pedro Ballín, en un ensayo reciente, subraya algo interesante. Las democracias liberales, con todas sus miserias y todas sus grandezas, tienen cosas buenas, cosas malas, pero hay una que no se le puede discutir, que es el sistema político que más entronizó la vida y dignidad individual de la persona. Es decir, estamos muy convencidos de que no hay rey, no hay Dios, no hay patria por la que por la que esté justificado que se mate a alguien o se muera alguien. En una situación de conflicto, tener un rehén occidental es un tesoro, porque su vida vale mucho. La opinión pública no tolera que un gobierno diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? Va a morir. Es muy crítico todo esto. Claro, si estamos convencidos de que la dignidad individual vale tanto, es imposible que aceptemos un sistema totalitario. Tenemos que entender que en según qué circunstancias eso puede revertirse. ¿Cómo? Pues para eso nos inventamos las brujas, para eso nos inventamos los otros, el odio grupal. El mecanismo es muy sencillo. Tienes que tener unas condiciones de partida, que las hay. La gente está perdiendo mucho. La gente vive peor. La gente está desorientada, no sabe dónde va todo esto. Tiene una preocupación difusa por su situación, no sabe qué va a ser de sus hijos. Están así. Entonces, cuando tenemos este sistema de alarmas difuso, confuso, entramos en un estado de ansiedad. La ansiedad es uno de esos estados que tenemos. Cuando tenemos ansiedad, no sentimos bajo nuestro control lo que nos provoca esa angustia. Simplemente es una amenaza difusa. En dosis bajas, la ansiedad estimula el análisis. En momentos de bonanza, vamos a decir finales de los 80, el que es del PSOE no tiene más criterio para votar que el PSOE, que es lo suyo. Cuando entramos en un estado de ansiedad, el votante del PSOE o el militante del PSOE empieza a evaluar. Cuando la ansiedad llega a un punto, es paralizante, que es lo que le ocurre a la gente que se pone nerviosa al hablar en público. Decimos que se pone nerviosa, pero lo correcto es decir que tiene ansiedad. La ansiedad es una demanda incontrolada de algo. Yo estoy ansioso cuando de repente siento que tengo que hacer muchas cosas y no puedo. Vale. Cuando unos mensajes bien cargados emocionalmente te hacen sentir que eso que sientes, esa angustia, es algo controlable y explicable, la ansiedad se convierte en ira, se convierte en enfado. Y la ira ya no es igual, porque la ansiedad es evitativa. Evitas aquello que te produce ansiedad, pero la ira no, la ira te lleva hacia aquello. La ansiedad incita a la prudencia, la ira no. Si a la ira le pones rostro, tienes ya el odio. El odio es como si fuera ira envasada, violencia envasada. Es la misma relación que la que hay en física entre energía y trabajo. Esta es la cuestión. ¿Por qué necesito que odies a un grupo determinado? Una materia prima del odio es precisamente esta desconfianza al otro, que es instintiva en nosotros y que tiene que ver con el miedo que mencionó Ricardo Labra. Pero ¿cuál es la ventaja de que odies tanto a los marroquíes y a los otros? Que con eso tú vas a entender y no te vas a afectar, incluso vas a defender que esa joya de la corona, que es la dignidad y la vida, no funcione. De repente empiezas a entender que a estos migrantes, vale, echarlos para allá y para Albania. Entonces, con esto es como cuando convences a la gente de prender el monte de eucalipto, porque el eucalipto es malo aquí. Y una vez que aprendiste a aprender a quemar el monte, ¿por qué no? Por otras razones. Ya empezamos a quemar el monte. Entonces, una vez que tienes a un grupo estigmatizado, la gente que lo estigmatiza ya sabe, ya aprende, ya les resulta concebible negar la vida o la dignidad a otro. Y en este punto,
está ya preparado, porque tenemos otra ventaja también. Una vez que hay algo que nos pone en peligro, pues yo puedo acusar a cualquiera de ser parte de ese peligro. Lo que yo siempre digo es que las brujas servían para poder acusar de brujería a todo el mundo. Si no quemo brujas, si no convenzo a la gente de que hay brujas, pues no puedo luego condenar a todo el que me moleste por brujo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues cualquiera puede ser antiespañol por pedir que se suban los impuestos, rascando un poco. Todos tenemos la intuición. Si vamos a Polonia, no a Polonia, a Hungría, donde están fuertemente perseguidos los homosexuales y los gitanos, si vamos allí, aunque no seamos ni homosexual ni gitano, sabemos que tenemos que andar con cuidado. Porque sabemos que allí habrá algún grupo inquisidor con mucho poder al que todo el mundo respalda porque los protege de un peligro. Entonces, claro, el odio grupal no es una cuestión de solidaridad. No es una, como yo, hablé en Barcelona el Día del Orgullo y yo les decía, es que el Día del Orgullo no es el día en que yo me solidarizo con los gays y los LGTBI, es el día en que ellos dan la cara por mis derechos. Porque cuando consigues estigmatizar a una minoría, son los derechos de la mayoría los que se escurren por ahí. Si convences a la gente de que los ocupas son un peligro, ya tienes una banda de desocupas que puede servir para eso o para decir que Pedro Sánchez hay que echarlo a patadas de donde esté, que no es lo mismo. Es decir, el efecto del odio grupal siempre es este, por eso siempre están ¿cómo lo estimulan? En el caso de la inmigración, sencillamente con bulos, mintiendo sobre la cantidad de inmigrantes que hay. No hay tantos inmigrantes, mintiendo sobre lo que nos cuesta. Todos sabéis cómo es la demografía en España, tiene forma de seta, o sea, los boomers somos un montón. Luego las mujeres empezaron a tener los hijos más tarde, con lo cual hubo un vacío y encima tuvieron muy pocos hijos. Pues como no vengan inmigrantes, ¿quién va a pagar mi jubilación? Por ahí es mentira que nos cuesten dinero, que nos llevan la cultura, no sé, lo dice la gente que menos lee esto. Se preocupan de la cultura solo cuando que crean delincuencia. Si los datos son persistentes, España es de los países más seguros del mundo. ¿Qué delincuencia? Ni de inmigrantes ni de otros, no digo que no la haya. Pero hombre, todos son bulos. Otras veces, ¿qué es lo que aprovechan? Aprovechan materiales históricos, culturales que ya están ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los homosexuales? Que es otro caso. Luego os diré cómo se cultiva este odio, porque no es como antes. Ahora diré. ¿Pero por qué los homosexuales? Con los homosexuales no hace falta bulos. Basta solo con estimular un prejuicio que hay. ¿De dónde viene? Principalmente de la Iglesia. La Iglesia siempre estuvo traficando con dos emociones negativas, que son las que permiten el control. Son el miedo y la culpa. Miedo y la culpa. El mensaje religioso siempre es atemorizarte, antes o después. Y luego la culpa. Y la culpa es una cosa muy interesante, porque ¿cómo se puede conseguir que yo me sienta culpable y necesitado siempre del perdón de alguien? Claro, yo no maté a nadie. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿cómo puedo estar todos los días necesitando el perdón de alguien? Tiene que ser algo que esté en mí y de lo que yo no me pueda librar. No puede ser comer, porque si no como, me muero. Y entonces no puedo sentirme culpable de no morir. Entonces lo concentran en el sexo. ¿Por qué? Porque el sexo está con nosotros y no nos podemos librar de él. Yo puedo no tener sexo, pero tengo deseo o tengo pensamientos inconfesables. Siempre estoy haciendo algo indigno. Entonces concentran unos tabús muy espesos en torno al sexo y, por supuesto, lo toleran solo para la reproducción. Entonces concentran unos tabús intensos en torno a la homosexualidad y todas estas conductas. Esto viene de muy atrás, como todos sabemos. Entonces esto lo aprovechan. Pero decía, ¿cómo es el formato? El formato ya no es decir, esos son unos maricones degenerados, ni tampoco estos putos negros. No va por ahí. Eso era antes. Ahora yo no soy racista, pero yo no soy machista, pero ¿por qué? Porque ahí es otra parte del título. Es muy importante que esa ira que tengas la traslades al apuntalamiento de tu identidad simbólica. Es decir, que te sientas amenazado y que sientas que tienes que defender algo. ¿Por qué estás tan mal? Bueno, es que estás tan mal porque si fueras negro, si fueras inmigrante, hombre,
habría que hacer algo por ti, no vamos a ser insensibles. Si fueras mujer, pues algo habrá que reducir esa brecha de género. Si fueras homosexual, a ver, que aquí no somos homófobos, algo habría que hacer contigo. Pero claro, ¿qué eres? Eres varón, heterosexual, blanco, español, toda una cantidad de calamidades. Entonces no importas, no cuentas para nadie. Entonces empiezas a hacer sentir que es tu propia identidad aquello que es atacado y aquello por lo cual se te puede despreciar. Y que tienes que defenderte como blanco, como español, como todo esto. Entonces yo no soy homófobo, pero claro, es que a ellos hay que quererlos muchos, hay que ser sensible. A mí se me puede patear, se me puede dejar fuera. Y cuidado con la propaganda, que lo que hace es tergiversar cosas que son verdad. Esto tengámoslo en cuenta. A ti se te puede despreciar porque no es insensible hacerlo, es incluso progre, porque eres muy atrasado. Si fueses negro, ya no. ¿Esto es así? Bueno, pues, tiene una base de verdad. Entre círculos progres, dices, bueno, en Ávila Podemos sacó 2 votos, jajaja, los reímos. Bueno, en Ávila, imagínate, España profunda. España profunda, ya sabemos cómo es la España profunda. Pero no es insensible hablar así de la España profunda. Si fuera de un grupo étnico, sí lo sería. Jean Gould escribió un libro muy curioso y peligroso, pero inteligente, que se titula El Manifiesto Redneck. Entonces el libro empieza con una pregunta: ¿no los odias? Tienes que odiarlos. Están siempre sucios, viven en carromates, no hacen más que beber alcoholes baratos. Hablan a bramidos, siempre tienen ahí la escopeta. Están dando todo esto. Y dice, ¿estoy siendo insensible o no? Pues depende. Si estoy hablando de una barriada de negros, claro, estoy siendo insensible. Si estoy hablando de rednecks, de basura blanca, estoy siendo hasta progre, porque estoy atacando a esa gente tan atrasada. Él utiliza esto, va metiendo este tipo de cuñas. Esto es una cosa que es verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Aprovechando esa verdad, empiezas a distorsionar y empiezas a tener a la gente humilde, empiezas a meterle el odio a otros grupos, como si esos grupos fueran los responsables de que no pueda pagar el alquiler. Y como si fuera verdad que esos grupos, la subvención a esos grupos es lo que te quita la atención a ti. Y empiezas a tener rencor hacia las clases beneficiadas, hacia los privilegiados. ¿Y quiénes son los privilegiados? No es Amancio Ortega, que ese se lo ganó. No es Florentino Pérez, que es que se sabe mucho de negocios. Los privilegiados son yo, que lo que tengo es por conocimiento, el ingeniero, los vividores del aparato del Estado. Con ellos es con los que hacia ellos va el rencor. Ellos, tened en cuenta que la propaganda actual no quiere a humildes como ¿cómo se llama la novela esta de Delibes? Los santos inocentes. No quieren a estos que dice que hace genuflexiones a la condesa y dice, gracias señora condesa, qué buena es usted. No es esto. Quieren a gente brava, quieren gente rebelde, gente que se sienta informada, que tiene las ideas muy claras. Los quieren así, pero peleando contra los otros grupos marginados y contra el soporte, contra las clases medias, contra el soporte del sistema de servicios públicos. Este es el mecanismo. ¿Qué pintan en todo? ¿Cómo vamos de tiempo? Voy ajustando. ¿Qué pinta todo esto? Las tradiciones. Porque claro, una cosa es anclar todo este mensaje en esa parte de la naturaleza humana que fuimos aprendiendo a sublimar. No a desechar, pero a domesticar. Incluso el impulso tribal, vale, muy bien. Tú tienes patria, tú eres de un sitio. Te conmueve más un problema de Cádiz que una hambruna en Etiopía, vale. Pero vamos a aprender a que los países se vean en sitios, discutan y todo esto. Ellos retoman estos aspectos oscuros de la naturaleza humana, pero ¿qué más? Necesitan también anclarse en las características locales. Tienen que hacer sentir que el que no es como ellos es ajeno, es de los otros. Es un marciano que vino por aquí, es un listillo. Entonces siempre intentan anclar todo esto en tradiciones. Y además aquí tienen la ventaja de que las tradiciones están muy enraizadas con la Iglesia. Que la Iglesia es una institución fuertemente conservadora. Las tradiciones, ¿cómo funcionan?
Hay un aspecto de la tradición que, siendo muy evidente, la gente no piensa en él. Las tradiciones son actos colectivos que no sirven para nada. Esa es la condición. Esa es la condición. Yo no diría a un esquimal que paramos los coches cuando el semáforo está en rojo por tradición. ¿Por qué? Porque sé por qué lo hago. Lo hago porque hay una razón. Tampoco diría que en este restaurante es tradición pagar. Esto lo hacemos todos, pero eso no es. ¿Qué tiene que pasar para que intuya algo como tradición? Pues que no sirve para nada, que no sé por qué lo hago. Yo ponía el ejemplo de la sidra. Antes de la pandemia, tirábamos lo último del culín y tirábamos fuera. Y claro, los de fuera, ¿y por qué tiráis eso? Digo, bueno, porque bebemos todos el mismo vaso y bueno, lo tiras pues más o menos por donde bebiste. ¿Y por qué bebís todos del mismo vaso? Por tradición, es decir, no tengo ni idea. Lo hacemos todos, como sea, no sé por qué se hace, pues ya está. ¿Y por qué lo hacemos todo eso? Bueno, porque las tradiciones tienen un simbolismo muy intenso, un simbolismo grupal muy intenso. Son elementos que hacen sentir con mucha intensidad la pertenencia al grupo. Y a todos nos gusta el apego grupal. A todos nos gusta tener derechos por gracia divina, sin merecerlos. Entonces, además es un vínculo intergeneracional. Las tradiciones, en La Pola, en Gijón, en no sé cuántos, donde se encuentra el nieto y el abuelo. Y entonces las queremos mucho, pero claro, las tradiciones son conductas que vienen del pasado, que están fosilizadas y que a veces llevan consigo valores muy negativos, por ejemplo, en el trato con animales. Y a veces son como caballos de Troya, que es lo que está haciendo pues Sanz Montes, lo que se hace en Gijón con la bendición de los huevos, no del ramo, que estaría pensando. La bendición. Cuando utilizan la tradición querida por la gente, para volver a enredar a la jerarquía religiosa con el poder político. Pero claro, esto es muy nuestro, es que quejarse de lo de la Santina, pues parece que es que ya están estos, aquí sabemos cómo somos. La ultraderecha utiliza estos aspectos oscuros de la naturaleza humana que aprendimos a sortear y siempre estos elementos de raíz, de simbología de grupo, porque es clave para ellos, que es nosotros y ellos. Nosotros no es que seamos de ultraderecha, es que somos de aquí, no como tú, que debes venir de otra parte, o que tú no nos entiendes, o estos listillos universitarios que vienen a darme lecciones. Entendemos el asunto. Bueno, no sé, esto supongo que deberíamos tener algún coloquio o algo así. Si os parece, lo dejo aquí y pues hablamos un poco de lo que queráis. ¿Vale? Bueno, es una oportunidad, podéis preguntar para algún tema que haya, no sé qué ocurre con el micrófono. Creo que podéis preguntar, es una oportunidad sobre, a ver. Bueno, es que hay que comerlo, hombre. ¿Se me oye así? Sí. A ver, sobre todo, si hubo cosas que no oísteis, podemos poner el playback, puedo repetirlas o aclararlas. Vamos, es una oportunidad y yo creo que la podemos aprovechar todos, que podéis preguntar al respecto, ¿no? Yo quería preguntarte por algo a pie de tierra, y es sobre la política migratoria, que hay un contagio en Europa, ¿no? Y yo creo que esas imágenes que vemos por televisión, que son casi como campos, como cárceles panópticas, eso tiene además un mensaje claro para todos. Sí. Me dices cómo enfrentarse a eso.
el tipo de mensaje. De nuevo digo que asegúrate de decir algo egoísta y luego di todo lo humanitario que quieras decir, pero siempre algo egoísta, algo personal. Yo estoy preocupado por mi jubilación. ¿Quién la va a pagar? O sea, mi generación, nosotros somos 4. No solo es la jubilación, nosotros somos 4. Mi mujer eran 8, murieron 2, vale, quedan 6. ¿Dónde vivimos? Pues bueno, los 4, mis 3 hermanas y yo vivimos en Gijón. Mi padre tuvo Parkinson a los 54 años. Éramos 4 que estábamos ahí al lado para atenderlo. Mi suegra tiene 95 años. Pero claro, en un radio que va de Gijón a La Pola están los 6 que están vivos ahora y los otros 2 que murieron también vivían ahí. ¿Qué me encuentro yo ahora? Me encuentro con que hay muy pocos jóvenes para sostener mi pensión, que me preocupa. Yo ya no tengo 4 hijos ni 8 hijos. Y además, yo soy un privilegiado porque viven en Madrid. Podrían vivir, como tengo una sobrina, en Ohio. ¿Quién me va a atender? Si cuando me da mi Parkinson, ¿de dónde va a salir todo esto? El gasto público. Necesitamos población. Pero no es que pobre gente que viene a mejorar la vida. Yo lo siento así, pero tengo que expresarlo de esta manera. Necesito que esta gente me atienda. Necesito que esta gente cotice. Poner aquí. Los que no necesito son los que evaden. Esos son los que me sobran. Es decir, tengo que ser agresivo con la otra parte. Esa gente, o los que tienen casas asombrosas y no consta que hayan trabajado nunca. Esos son los que me sobran. Necesito esta afluencia de esta gente. Luego, que dicen aquí, que son delincuentes, que violan. Y digo, España, y ahí pongo el nombre, España, mi país, es de los países más seguros del mundo. Ya sé que a vosotros no os gusta España, por eso estáis siempre rabiados, estáis siempre con la banderita puesta. Pero permitidme que a mí sí que me guste. Y, por ejemplo, me gusta mucho que sea un país tan seguro. ¿De qué demonios habláis? O sea, tienes que meter el orgullo personal, los temores personales y ahora sí, ahora hablamos. Es decir, ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es esta de que Europa ande metiendo en conejeras a personas que vienen? Yo en el artículo que saco mañana hablo de esto y yo hago un recuerdo de las Torres Gemelas. La gente se tiraba por las ventanas. ¿Cómo hay que estar para tirarse de las ventanas? Sabes que desde ahí arriba te vas a matar. Y se tiraban por las ventanas. ¿Y si tuviéramos unos colchones gigantes a mano? ¿Los habríamos puesto? Cuando vemos a la gente saltar de la ventana, ¿pondríamos los colchones? Pues claro que lo haríamos. Bueno, pues a eso es a lo que Naciones Unidas llamó derecho de asilo. Hay gente que en vez de saltar en vertical tiene que saltar en horizontal. Tiene que huir del fuego pasando fronteras. Y eso de ponerles algo para que no se mueran en el impacto, eso se llama derecho de asilo. Y cuando alguien se tira por una ventana y tienes una forma de ponerle algo donde caiga, no estás preocupándote de si será un ocupa o si será un violador. Luego ya las conjeturas de mano se pone eso así, es así como lo hicimos siempre. Pero todas estas cosas tienes que decirlas. En este momento una cosa que no está sabiendo hacer los partidos progresistas es que no están encapsulando la furia de la gente. Cuando hay furia tienes que hablar con furia. Tienes que hablar con furia, tienes que hablar con agresividad. Fíjate, yo recuerdo Bush, hijo, debería haber perdido las elecciones, pero vino la guerra de Irak. O vino las Torres Gemelas y con las Torres Gemelas la guerra de Irak. Llegan las elecciones y John Kerry quiere ser crítico con él, pero están en guerra. Y para Bush era muy fácil. Es decir, ¿quieres que salgamos de Irak? Tú votaste a favor. El otro se enreda en sí, pero no así, no, pero teníamos que ver. Tienes que decir ese mensaje, pero tienes que hacer una campaña enérgica. Ejemplo, ¿qué piensas de la guerra de Irak? Un desastre militar, un desastre político. Se despilfarró toda la buena voluntad que hubo en el planeta hacia Estados Unidos por el atentado de las Torres Gemelas. Un desastre. Pero tú votaste a favor. Mi comandante dijo que había un peligro para la nación y lo volveré a hacer. Jamás voy a decir que no asistir a una declaración de emergencia que haga mi comandante en jefe. ¿Cómo voy a pensar yo que mi comandante me va a inventar una cosa así? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos Irak? No, ahora no vamos a dejar Irak. ¿Cómo vamos a marchar ahora sí? Pero fijaros el tono que estoy poniendo. Plas, puñetazo en la mesa. Estoy diciendo lo mismo que dijo John Kerry.
Pero con una campaña así hubieras empatizado con la gente. Y ahora mismo la gente está furiosa, pero no solo está furiosa porque los hagan furiosos la propaganda, es que pierden mucho. Y es que, claro, cuando pierdes, te cabreas. Cuando vendes menos, cuando tu sueldo sube y cada vez puedes hacer menos con él, entonces estás furioso y no quieres discursos beatos, ¿no? De pobres tercermundistas que vienen aquí. Y eso no es que no haya que hacerlo. Tienes que tener humanidad y tienes que tener solidaridad, pero no solo. Como no metas algo de rock and roll en el discurso, como no metas un poco de veneno propio, no vas a conseguir tener el punto de humildad y de fuerza que necesitas para llegar a la gente. Por eso, esto que dices, claro, clama. Pero tengo que primero decir esto va conmigo y ahora es cuando te digo esto clama. Que Europa, y además con este tono, ¿pero qué es esto? Una vez que ya dije que esto va conmigo, que mis hijos no pueden estar para atender mi Parkinson o lo que sea que me pase y que me pasará en algún momento, porque son menos y viven lejos, ¿de dónde va a salir el dinero para que mi vejez sea digna si no hay gente? Para poner, una vez que lo dije, entonces hay que entrar ahí, pero con un tono enérgico. El punto es, ¿qué broma es esta que estáis montando aquí? ¿Pero qué hacéis con esta gente? Esto es el tema. Pero tú, ¿no crees que hay gente que esté trabajando en los mensajes de la izquierda para poder contrarrestar toda esta orquestación ideológica? Mi percepción es que no lo están haciendo porque primero no saben tener paciencia. Tienes que sentarte. Ellos no dicen las cosas de un día para otro. Tienes que sentarte, tienes que juntar gente y tienes que empezar a inundar de un estilo las redes sociales y las comunicaciones públicas. Un estilo que no puede ser el sindical obrerista de siempre. Tiene que ser otro estilo. No lo están haciendo porque dicen las cosas según siguen creyendo que lo que hay que hacer es decir la verdad y decir las cosas como son. Y cuando la gente le dice la verdad, pues bueno, la gente quiere más la confirmación de una emoción que la verdad. Más aún, quiere más la confirmación de una emoción que su interés propio. ¿Quién sabe el nombre del ministro de Economía actualmente por la calle? Nadie. Es el que se encarga de los dineros, pero no, estoy pensando ahora en ETA y en estas cosas. El efecto de la emoción, ya digo que el sistema emocional es muy curioso. Imaginaos que le estoy montando una escena de machito celoso a mi mujer, con respecto a alguien en particular. Y tú con ese tío te vi, que estás, esa actitud, estoy en plena bronca. Y mientras estoy en plena bronca, suena el timbre y llega un mensajero con un ramo de flores para ella, remitido por el susodicho. ¿Cuál es mi reacción? Mi primera reacción es una variante de la sonrisa. De repente, mira, ¿ves? Sonrisa. ¿Por qué? Porque me está confirmando mi emoción. Y es que eso me gusta mucho, que me confirme mi emoción. Entonces yo cuando estoy irritado, no quiero la verdad. No quiero la verdad, quiero lo que confirme mi irritación. Como decía, sí, ¿cómo puedes creer que en Cataluña, si los niños no hablan en catalán, les ponen piedras en las mochilas? No es que se lo crean, no funciona así. Las palabras llegan, y lo que decía antes Labra, nosotros queremos emparejarlas con los hechos, es decir, queremos saber de qué son verdaderas. Pero hay un impostor por ahí por el medio, un impostor, y es que si yo estoy harto de los catalanes, si los catalanes son unos hijos de puta, que había que gasearlos a todos. Cuando me dicen eso, en vez de las palabras acoplarse a los hechos, se acoplan con mi emoción negativa y las acepto. Y las repito. Y no hay ningún momento en que evalúe su verdad o falsedad. El bulo funciona así. El bulo funciona así. Entonces, ¿qué está haciendo la izquierda? No lo está haciendo eso. No está haciendo este trabajo. Y yo no digo que la izquierda mienta, digo que tiene que encapsular la verdad en la frustración. Tienes que dar mucho voltaje a la verdad y tienes que sorprender un poco, ser un poco creativo. Mira, los sindicatos a los que yo les tengo mucho cariño, cuando oímos a los sindicatos decir que va a haber movilizaciones, siempre es huelga o manifestación, nunca es otra cosa. Y sin embargo, hay movilizaciones que fueron muy exitosas. Por ejemplo, Podemos durante 2 años fue un torbellino. El ecologismo y el feminismo fueron movilizaciones muy exitosas a nivel internacional. La extrema derecha es muy exitosa en sus movilizaciones. Hombre, toma nota.
toma nota. Cuando Rajoy llegó y empezó a hacer ajustes dando caña a los funcionarios, le parecía que era muy popular eso de meterse con los funcionarios, la paga extra y todo aquello. Yo les decía a los sindicatos, pero, por ejemplo, ¿y si coges y dices a todos los funcionarios que el día 1 de cada mes saquen su sueldo íntegro del banco, no los ahorros, el sueldo? En vez de sacar de 300 en 300 euros, sácalo todo. Es decir, cada mes desaparece de la banca todas las nóminas de función pública. Nadie te puede quitar nada. No pierdes nada. A ver qué tal. Que la cosa chucha un poco, el primer fin de semana de cada mes no se sale. Desaparece de la hostelería una vez al mes toda función pública. Pensad algo así, pensad cosas, no estéis siempre con la misma matraca. Claro, ¿no habrá gente en los sindicatos que trabaja en esto? Pues no. No, porque además el tono general que ves en la izquierda es de desconcierto y de escándalo. La izquierda lo que está haciendo básicamente es asombrarse. Es asombrarse. Coge a Ayuso, dice un disparate y van al disparate. No debes hacer así. Esa provocación es la que te está sacando de quicio. Tienes que ir, además Ayuso es muy vulnerable. Ayuso tienes que ir a los dos marcos que le perjudican, que es el marco chiflada y el marco chonipija. ¿Qué decir? Y sus variantes. Vas por ahí y la sacas de quicio. Y la sacas de quicio. Entonces, pues, claro, si vas en plan facha, en plan de sanidad pública, en plan, claro que hay que hablar de la sanidad pública, cómo no, pero el ataque a ella tiene que ir por ahí. Es que, bueno, no nos dio tiempo a hablar de esto de los marcos. Tú piensas, o sea, el cerebro humano funciona. Lakoff insiste mucho en las pendientes resbaladizas, en que tú un tema, una idea determinada, arrastra a otras. Por poner un ejemplo muy a ras de tierra. Cuando mi hija, no sé si era preadolescente o estaba a punto de serlo, no sé, en ese espacio confuso de niñez preadolescente, me pregunta si yo había fumado porros. Yo le dije que no. La verdad es que sí los había fumado. No solo eso, sino que no me arrepiento. Me pareció mal hacerlo y la única razón de que no los fume es que hay que hacerlo con tabaco y no quiero meter tabaco en mi boca. Pero ¿por qué le dije que no? La intuición era correcta. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene las piezas a granel. Tú imagínate que el cerebro es como una bola de esas que pones un dedo y sale un... Ah, sí, perdón. Y digo que el cerebro, te imagínate que le pones un dedo así y sale un relámpago. Entonces, claro, resulta que los adolescentes preadolescentes tienen ciertas pautas de orden. El porro es algo a lo que mucha gente llama droga. Y de repente yo le blanqueo que fumar porros no es para tanto, porque lo hice yo. Entonces, bueno, si no es para tanto, igual el calimocho tampoco. Igual tampoco pasa tanto por suspender. Es decir, yo puse el dedo en su cerebro y no puedo controlar hasta dónde llega el relámpago. Entonces hice bien, no. En ese momento, no porque quisiera ocultarlo, ¿de acuerdo? Las pendientes resbaladizas funcionan así. Cuando mi hijo supo lo quiénes eran los reyes, que se lo dije, pues se despierta por la noche y dice, y entonces el ratoncito Pérez tampoco, claro, porque un tema arrastra a otro. Tú normalizas el aborto y automáticamente la gente es más receptiva con la eutanasia. ¿Por qué creéis que tienen tanto berrinche con los toros? No es que sean tan taurinos, pero es una pendiente resbaladiza. Y entonces, lo que hace, lo que dirige, las rutas que hace, tiene mucho que ver con los marcos mentales. Aquí, por ejemplo, una batalla que nunca percibieron, la izquierda nunca percibió y tiene su simbolismo. A Franco lo tienen asociado con la dictadura, en el marco de la dictadura. Y eso nos pone a Franco en el marco de la guerra civil, en ese marco en el cual son viejas heridas que no hay que volver a ellas. Nunca enmarcaron a Franco en el crimen, en el puro crimen. La guerra acabó en el 39 y lo que hubo después no fue guerra ni dos bandos, fueron crímenes, miles de crímenes. ETA no fue ni mucho menos lo más trágico ni lo más violento que tuvo España. No fue eso, fueron miles de crímenes, fue Franco. ¿Por qué necesito esto? Necesito esto porque el que sea incapaz de decir en voz alta Franco fue un criminal y nadie del PP es capaz de decir esto en voz alta, no me puede decir nada de ETA. Eso como una vez me preguntaron en la radio, digo, a Sabater, se ve que ETA le molestaba porque era de izquierdas, no creo que sea por el crimen, oyendo lo que dice de otros crímenes. Entonces, claro, es muy importante que el marco de Franco sea el crimen y no sea la dictadura o la guerra civil. Esta es la cuestión. Sí, perdón.
Sí, ¿me quieres decir algo? Sí, dime. El avance de la extrema derecha es un hecho, ¿no? Sí. Es un hecho que estamos hablando, que a todos nos preocupa y que todos intuimos que hay bastantes razones, pero que la principal parece que está clarísimo, que es el tema de la emigración, ¿no? Bien, yo pienso que el error de la izquierda, aunque parte de una verdad total, que es la verdad de que el mundo nos ha quedado muy pequeño, el planeta Tierra está totalmente interrelacionado, todos los continentes, todos los países, comercialmente, culturalmente, en todos los sentidos. Y eso es la clave, ¿no? De que el mundo es uno y todos somos aldeanos de una misma aldea, ¿no? Negros, blancos y todos. Esa es la verdad profunda, pienso yo, ¿no? Pero la izquierda no debería, pienso yo, enfrentarse a los bulos, a las mentiras o a las exageraciones de la extrema derecha, ninguneándolos o diciendo que bueno, que no, que tampoco es tan problema, que aunque lo que tú acabas de decir, que es verdad, ¿quién pagará nuestras pensiones? Pero no es suficiente porque no vale con eso. Digamos que hay países donde sienten problemas, parte de la gente. Yo probablemente no lo sentiría, pero hay vecinos que sí que lo sentirían. Uno de los problemas, pues, por ejemplo, es todo el tema en Francia se siente mucho y en los países nórdicos ahora, ¿no? Hay mucha migración de tipo musulmán y que tiene problemas de convivencia importantes en relación también con el tema de género, muy básicamente, ¿no? Pero de la concepción de la familia y de muchas otras cosas. Hay muchas poblaciones que forman barrios y tal. Esos son problemas que hay que resolver desde la izquierda, o sea, desde los valores democráticos, desde los valores de que todos somos personas de un mismo mundo con los mismos derechos, pero hay que resolverlos, hay que enfrentarlos, no hay que decir que no existen. Eso es que yo pienso que el gran error que se está cometiendo es eso, decir, no pasa nada, vienen pateros, pues ya veremos y tal. No, hay que intentar resolverlo, es un problema. Hay mucha gente que lo siente como problema. Y se puede resolver, claro que se puede resolver, porque además son mano de obra joven que puede servir y que vamos, son ciudadanos como tantos otros, ¿no? Pero hay que afrontar, hay que pillar al toro por los cuernos, no hay que decir, no pasa nada. Porque realmente sí que pasa algo, claro. En todas las épocas, en todos los países, cuando hubo migraciones de un país a otro, y conocemos muchas a lo largo de la historia, ha habido problemas. Es verdad que los hay. Hay un conflicto, de miles de conflictos. Bueno, eso. Sí, mira, no solo es un problema, sino que es un problema irresoluble. Verás, hay una escena que pasa desapercibida y que está muy marginal en la película de The Imitation Game, sobre la figura de Alan Turing, que bueno, hicieron con Alan Turing lo que quisieron, pero hay una cosa que me llamó la atención. En un momento determinado tienen que elegir a alguien a alguien que sepa mucho, sea bueno en criptografía. Y Turing les pone una prueba que tiene que hacer en 6 minutos y que no se puede resolver en 6 minutos. Y entonces otro matemático le dice, no se puede resolver. Y dice, eso es lo que quiero, ver cómo reaccionan ante algo que no tiene solución. Porque que no tenga solución no quiere decir que no puedas hacer nada. ¿De acuerdo? Yo cuando veo un ovillo de cables liados y los tengo que desliar, según lo miro no tengo ni idea de cuál va a ser la solución. Sé por dónde voy a empezar y luego ya iré viendo. Pero yo no veo la ruta de todo esto. El caso de la inmigración no tiene, o sea, lo primero que tenemos que hacer a puerta cerrada es tener muy claro el mensaje. No tiene solución. ¿Por qué? Porque el tercer mundo es mucha gente en situación muy desesperada y los que no están en situación desesperada quieren, como todos, vivir mejor. Y entonces la avalancha hacia el primer mundo es enorme. La frontera sur de España, de Europa, es la frontera que separa los dos niveles de riqueza más agudos de todo el planeta, ni siquiera las dos Coreas. Entonces ahí hay una presión. No podemos, es evidente que no puede entrar todo el mundo y es evidente que muchos de los que no entran se van a morir. Y entonces, ¿qué hacemos? Vayamos por partes, ¿no? Primero, lo que digo, si se caen, por favor, un colchón abajo. Empecemos por no matarlos. Empecemos porque no mueran. Vayamos dando pasos con cierta certeza. Pero claro que sí, hay un problema, pero el problema que hay
no es el que tú estás diciendo. Quiero decir, lo digo al facha de turno, no es el que tú estás diciendo. No tienes ni idea de los problemas que hay. Una cosa que hay que hacer siempre con la ultraderecha es nunca normalizar el diálogo con la ultraderecha. Tienes que considerar que hablar con un ultraderechista siempre es una situación de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Que das por bueno lo que normalmente no das por bueno. A un ultraderechista siempre hay que ir a dominem. Es decir, siempre tengo que recordarle, es que tú eres racista, entonces no puedes entender esto. Es que tú eres negacionista. Es que, claro, los fachas sois violentos, lo lleváis dentro. Es que siempre hay que ir a dominem. Kamala Harris el otro día desquició a Trump, porque no entró no entró tanto en política, o sea, claro que entró en política, ¿no? Pero dijo que era una persona percibida como ridícula. Lo que dijo su vicepresidente en ciernes es que son raros estos tíos. Claro, si tú ves a un tío con la pistola, decir, tengo derecho a llevar armas, y lo que te dicen es que son raros, ¿de verdad creéis que esta gente está como para llegar? Haces mucho más efecto que si hablas de una sociedad desarmada y todo esto. Sí, evidentemente que la migración es un problema y es un problema irresoluble. Y una cosa que nunca hay que hacer es trasladar a la gente que su problema es pequeño. Que es otro de los problemas de hablar siempre con principios y no ser egoísta. Porque si tú te estás quejando de las bicicletas o por ejemplo, tú tienes un coche que contamina mucho y que las ciudades ya empiezan a querer echarlo fuera. Y lo que yo te digo es que mira qué contaminación hay, mira el planeta, mira no sé cuánto, lo que te estoy diciendo es que pequeñito es tu problema, por favor, levanta la cara. Y eso no se le puede decir a nadie. Entonces, claro, alguien que está realmente preocupado porque en su barrio empieza a no reconocerlo, porque de repente empieza a haber muchos hindús juntos, porque las tiendas empiezan a ser distintas, empiezan a no oír su idioma. Esa persona tiene una perturbación y nunca, tienes razón, nunca hay que decirle, no hay problema. Aquí ya ves que es un país muy seguro y todo eso. Nunca hay que decirle a la gente que su problema no existe. Pero lo primero que tiene que hacer la izquierda es aclararse el mensaje y entender que hay un problema y que el problema es irresoluble, lo cual no quiere decir que no haya nada que hacer, simplemente que hay que ser realista. Tienes que armar un mensaje agresivo contra la otra parte. La otra parte siempre va a decir, sois racistas, no entendéis, tenéis un problema de parálisis cerebral, esto no lo entendéis. Y aquí estamos hablando en serio, entre personas. O sea, tienes que tener siempre el mensaje de combate. Es que otra cosa que me mata un poco de la izquierda es esa candidez. Es que, claro, la prensa, fíjate qué titulares, fíjate qué campaña. Y no lo sabías, cuando te metiste en política, no sabías que existía el ABC. No sabes que existe Antena 3. Es tu oficio, tienes que pelear con eso. Pero sí, esto que dices es un problema muy complejo, un problema irresoluble y un problema comunicativo difícil porque tiende a ser muy emocional. Y los mensajes que son buenistas no funcionan y además crispan a la gente. Y luego la izquierda, también, cierta parte de la izquierda, es que, como digo, no puedes dar un mensaje claro si no tienes las ideas claras. La izquierda siempre coqueteó con el multiculturalismo, como decir que esto es riqueza. Vamos a ver, multiculturalismo, que haya culturas varias en una zona, quiere decir que la gente no se mezcla. Quiere decir que hay segregación. Y si hay segregación, hay marginación. El mestizaje, sí, lo que quieras. Multiculturalismo no lo veo. Entonces, que aquí viene una generación de musulmanes, muy bien, pero que la siguiente ya sean mezclados. Digamos, eso en puertas cerradas lo que tienes que tener clarito en la cabeza. No creer que es una gracia que haya mujeres a las que no pueda ver la cara. Porque, lo que dije antes, porque es cultural, porque es tradición, cuidadito. Hay una carga de profundidad muy grande. No le puedes ver la cara. Por lo mismo que la Iglesia nos mete el tabú del sexo, porque hay algo malo dentro de ti. Desde que tienes la menstruación hay algo malo dentro de ti. Y no, esto no puedes dejarlo como normal. Eso no quiere decir que tengas que ir contra esa gente. Quiere decir que tienes que interiorizar. A veces el tener las ideas claras, la gente confunde con tener la idea clara con actuación contundente. Puedes tener la idea muy clara en cuanto a que tienes que tener muy claro hacia dónde hay que ir, pero la actuación tiene que ser muy templada. ¿Hay solución para esta la inmigración? No la hay, pero tienes que ir a combate, tienes que combatir siempre tienes que combatir a la izquierda
ad hominem y siempre con unos pocos marcos. Son racistas, son clasistas, son machistas, son homófobos, son violentos, son autoritarios y son negacionistas. Y todo lo que digan cabe en uno de esos marcos. Y tienes que ir por ahí. Luego ya meterás tu mensaje. O sea, no sé si te contesté. Quiero decir, lo que te preocupa, estás acertado en la preocupación. La inmigración es un problema en muchos sitios. Y la gente que percibe, que está desorientada, que percibe un problema en la inmigración, no puedes decirles que no hay ese problema. Eso está bastante claro. Ahora, si lo que dices es, dame una solución para la inmigración, ¿por qué la izquierda no trabaja? Es que no la hay. No la hay. Sí. Sí. Sí, un poco afónica. Bueno, muchas gracias. Claro, yo me quedo un poco sorprendida y alarmada porque realmente llevamos ya muchísimo tiempo, muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, donde se nos está entrenando el cerebro para justamente las emociones, sobre todo a través de la publicidad. Es decir, desde todas las instancias, incluida la educativa, para lo que se nos no educa es justamente para la racionalidad. Está todo, ahora mismo incluso ya impera el discurso de las emociones separado de todo lo demás, de lo cognitivo y de todo y de lo moral. Perdón, es que tengo una afonía tremenda. Y por lo tanto, eso yo creo que tiene que formar parte del debate, porque es que yo al escucharle lo que recibo es que como sociedad es la idiocia absoluta. Si con las mentiras tenemos que estar ahí y todo el rato categorizando, es decir, el otro me categoriza de una manera, yo le tengo que devolver también una etiqueta de categórica, lo veo difícil, ¿no? Por lo menos para mí hacer yo lo veo difícil. Pero a propósito ya que se habla el tema de la inmigración, claro, ¿por qué hablamos de la inmigración solo cuando es inmigración y es inmigración de pobres? ¿Por qué no devolvemos el mensaje de cómo está llegando de fuera un capital que viene a destrozar todo el tejido laboral, económico, interno? Esa es una inmigración perniciosa que no mencionamos. ¿Qué ocurre con la emigración, con los capitales que salen de aquí y que se llevan a otro lado a través de SICAPs y de lo demás, con fórmulas absolutamente perniciosas, legales pero ilegítimas totalmente? ¿Por qué no rebatimos esos discursos con estos otros? Usted decía que no se puede ir con las verdades, entonces nos quedamos con que somos idiotas y nos admitimos como idiotas. No quise trasladar eso. Claro que bueno, no sé. Racionalidad. Lo que digo es que la emoción no es una cosa que yo me invente, sino que está ahí. Y yo sé muy bien que un estado emocional no puede ir. A ver. Sí. Sí. Pero, ¿cómo se apaga eso? Sí. No. No, se le acabó la batería. Bueno, parece. A ver. Es que se le había acabado la batería, parece ser. No, quiero decir que esta cuestión es extensa. A la gente nos gusta que nuestros líderes tengan ideas y sean racionales, pero no queremos tampoco al señor Spock, no queremos un robot, queremos gente también empática. Y tú acabas de decir algunas cosas muy claras que son mensajes muy fáciles de montar. Solo digo que lo que acabas de hacer es razonar. Y esto por ahí tiene que empezar y terminar todo. Pero tengo que lanzar el mensaje. Entonces, la misma idea que estás diciendo tú se puede decir de forma más chocante. No me atemorizan los que vienen en pateras. Me atemorizan los que llegan en aviones, empiezan a comprar pisos y hacen que mi hijo no tenga dónde vivir. Estos son los que me atemorizan. ¿Os preocupan mucho los musulmanes? ¿Pero qué vais a hacer en Marbella? No es con Marbella, ¿no? El problema, porque mira que hay musulmanes ahí y de los que financian el terrorismo, por cierto, que todos están ahí. Entonces, quiero decir, coges ese mensaje, le das el toque, pero tienes que darlo, tienes que decir algo que se recuerde y algo que sea por ahí. Lo que acabas de decir es perfecto. Aquí viene mucha gente. Unos son pobres y otros son ricos. Y los ricos me hacen mucho daño. Todos estos que vienen, todas estas
empresarios de Venezuela que se están juntando en Madrid. Claro, estos son los que luego, como digo, empiezan a comprar pisos, a vaciar la población y a explotarlos, exprimirlos como pisos turísticos. No son los de las pateras, son estos los que lo hacen. Claro que esto hay que darlo. Lo que quiero decir con lo de la verdad no es que no haya que ir con la verdad, es que no hay que ir solo con la verdad. Para mí, la verdad es como la asistencia. Yo, si no voy a clase, no puedo dar una buena clase. Pero por ir no es buena la clase. La verdad es para empezar. Si no eres una persona franca, si no puedo confiar en ti, ya no me sirve nada. Pero por decir la verdad, yo puedo estar meses dando un curso diciendo verdades como puños y ser un desastre el curso. Si creemos que diciendo la verdad ya está, yo ponía el ejemplo que fue bastante claro de Alberto Garzón cuando sacó lo de la carne roja. Era verdad, claro que es verdad. La gente sabe muy bien la relación que hay entre el papel, la madera y los bosques, pero no sabe la relación que hay entre la carne roja y los bosques, que es la misma. Y no sabe lo que pasa en el mundo cuando 30 millones de chinos cada año pasan a clase media y quieren dejar de comer arroz y comen carne y tienen que comprar terrenos en África. Y lo que les está pasando a los africanos con todo eso. Claro que es verdad. ¿Hizo bien Garzón? No lo hizo bien. ¿La gente entiende esto ahora mejor que cuando él lo dijo? No, al contrario. ¿Es más fácil ahora o más difícil sacar el tema de la carne roja? Más difícil, porque la gente se encrespó. No lo hiciste bien, no se hace así. Primero, vienes de una pandemia, no puedes, en ese estado emocional que tiene la gente de agotamiento, no puedes meter más prohibiciones ni más normas. Si estuviera permitido fumar, no podías dejar a la gente sin fumar justo en ese momento. No era momento de sacarlo. Ese tipo de mensajes funciona mejor cuando vienen de entidades supraestatales. Tú date cuenta la cantidad de problemas que trae la descarbonización. Pero como viene de Europa, el mensaje la gente lo asimila. Como viniera de Sánchez, se tiran por un barranco. ¿Entiendes? Entonces hay cosas... Esto es lo que quiero decir. El mensaje, ¿por dónde tiene que circular? ¿Cuál es el canal? ¿Canal gubernamental? No. Unión Europea, incluidos los impuestos. Esa batalla la tengo que dar en la Unión Europea. No puedo poner aquí impuestos a los ricos para que se lleven el dinero fuera. Tengo que pelearlo en la Unión Europea, porque eso tiene que ser una actuación ahí. Tienes que decidir el canal. Tienes que tener la idea clara. Tú la acabas de decir clara. Ahora vamos a comunicarla. Vamos a decir algo que enganche con las preocupaciones de la gente. Esta es la cuestión y es lo que creo que no se está haciendo. Pero yo no digo que no se razone. Claro que hay que razonar, y no solo eso, sino creo que actos como este sirven para esto, para que intercambiemos ideas y aclaremos la cabeza. Porque si no tienes ideas, no tienes nada que transmitir. Ahí. Sí. No hace falta. Simplemente, como experto en semántica, quería que hacerte alguna pregunta. ¿Qué te parecería la utilización del humor y de la ironía para desmontar el discurso de la extrema derecha? Sí, claro. Pues sabemos que el chiste y toda la chanza Sí. y todo eso tiene un anclaje inconsciente que no es muy despreciable. ¿Qué valor te merece la utilización, como digo, del humor y la chanza para ridiculizar y el ridículo aplicado a los discursos de la extrema derecha? Todo tienes que tener, la coña la tienes que tener, pero date cuenta que la izquierda está, como ya te digo, como un obispo, está ceñuda, está escandalizada, hay que conservar la calma. Y es que además, cuando dicen ciertas cosas, no se dan cuenta que cuando se dicen ciertas estridencias te están dando una bala si sabes cuándo usarla. Una bala que puedes ridiculizar algo que dijo alguien en un momento determinado. Ahora que dijo Miguel Ángel Rodrigo, pa'lante, muy bien, voy a guardar esto, ya me servirá. ¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso? ¿Me gusta la fruta? Ya lo guardo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente sale lo de su novio, unos días ahí muy atareado, sale el novio, sale lo de su Maserati, sale lo de su piso. Entonces yo te hablo del Maserati, te hablo de todo esto y digo, y claro, me gusta la fruta, era eso, ¿no? Era mientras los ancianos rasgaban la puerta de desesperación asfixiándote, me gusta la fruta, era lo tuyo. Claro, es que se lo puedes decir, le puedes hacer mucho daño recuperando sus palabras, pero eso que dices también, coger las palabras cuando sean ridículas, tú simplemente guárdalo, y eso hay que hacerlo
permanentemente. Yo, precisamente con esto de Me gusta la fruta, una vez con un grupo de comisiones obreras, les decía, la película esta de Roger Rabbit, no sé si la visteis, una película que es de dibujos animados y actores reales. El bueno es Bob Hoskins y él quería proteger a Roger Rabbit, un conejo que bueno, por una serie de razones querían matarlo. Entonces queda esposado al conejo y el conejo está medio loco. Entonces cuando llegan los malos, él está haciendo virguerías para que no se den cuenta que lleva al conejo con él. Cuando por fin sale de la situación, el conejo no sé qué hace con el brazo y sale de las esposas. Y el protagonista le dice, pero podías haberte liberado en cualquier momento. Y él decía, en cualquier momento no, solo cuando hiciera gracia. Era esto. Digo, pues entonces, ¿qué haces con lo de me gusta la fruta? Guárdalo para cuando no haga maldita gracia. Ya llegará el momento en que no haga maldita gracia. Y entonces en ese momento lo sueltas. Y otras cosas lo contrario. Otras cosas, para adelante, ya lo guardaré. Ya saldrá. Para ahí. Ahora, la mofa, lo que hizo Kamala Harris, decir es que eres ridículo. Voy fuera y la palabra que más se repite para ti es que es ridículo. La ironía, el desquiciar a Isabel Ayuso con eso, decir, mira, esto no es, en fin, no estás en un bateque de Nacho Cano chutando cocaína. Esto no es un sitio de pijos. Estamos en una cosa más seria. Meterte así, lo sacas de quicio. El humor es un arma muy poderosa, pero solo la utiliza en la extrema derecha. Espinosa de los Monteros y compañía. Y Wyoming. Y es eficaz, ¿no? Y tiene su punto. Yo es que creo que a la izquierda se le puso la cara muy enyesada. Ya te digo, está medio desmayada, Y, hombre, todo esto que estamos diciendo no es inevitable, ¿eh? No es inevitable. La extrema derecha tuvo sus patinazos. Puede tenerlo en Estados Unidos. Puede tener su mayor éxito, pero también, como falle Donald Trump, el efecto en Europa va a ser demoledor para la extrema derecha. Fallaron en Polonia. Polonia era tan difícil como en Hungría. Fallaron en Francia, porque Macron no sabe manejar lo que tiene ahí. Pero fallaron en Francia, que fue muy serio lo de Francia. Bueno, quiero decir que hay partido, ¿eh? En Brasil, efectivamente, y Brasil es otro de los puntos clave. Y ya veremos Argentina. Sí, bueno, yo en principio felicitar a toda la mesa, a la presidenta y a Ricardo Labra, que hizo una excelente presentación de su amigo del Teso, que estuvo aquí en varias ocasiones. Y efectivamente yo quería comentaros algo que yo creo que los que estamos aquí estamos preocupados, y por eso este tema es importante hoy, en este momento, porque tuvimos, y tú lo sabes mejor probablemente que nosotros, porque tienes, digamos, 2 ensayos dedicados a ello, hubo una etapa en este país que fue la anterior al COVID, que fue la de digamos, los recortes totalmente brutales a nivel de todo, y apareció el tema del COVID. Y ahí apareció otra política, una política de bienestar, y en la que todos, el Estado, de nuevo, jugó el papel que tenía que jugar con todos los recursos que tenía, y todos apoyaron eso, y inmediatamente apareció una solución, porque estaba en la base de que ya se tenían investigaciones hechas y demás, y con el apoyo de lo público, inmediatamente pudimos frenar muchísimas miles y millones de muertes con esa situación y tal, y a partir de ahí pues hubo un acuerdo también en Europa digamos de recursos económicos para toda Europa, para lo que es Europa, que están viniendo muy bien en general para la sociedad y bienestar. Efectivamente, esa situación que vivimos, que todavía tenemos aquí ahora mismo, efectivamente, en ese marco, desde hace unos años, sobre todo a partir del Brexit, que empezó con el Brexit y después con Trump y demás, hay una polarización brutal. Como tú sabes mejor que yo y que los presentes seguramente, hay una persona, hay varios estudiosos, de los que tú te apoyas, como Lakoff en Estados Unidos y Castell, medios de comunicación, sobre todo en las comunicaciones, que
consideraron que efectivamente lo que tú dijiste, necesitamos, los progresistas y los demócratas necesitan marcos que utilicen un lenguaje para dominar el relato. Y si no hay ese relato que se base fundamentalmente en temas como los impuestos, la injusticia, digamos, el tema feminista, el tema del empleo, que por cierto, Carlos Cuerpo, que es el ministro de Economía, está asustado y está sorprendido de que no lo inviten a nada la derecha y la extrema derecha, porque saben que ese es un problema. Hasta ahora la derecha siempre más o menos triunfaba en el tema de la economía, pero en este momento, y bueno, y dicho así, sin esos marcos que necesitamos, que no va a ser fáciles, evidentemente, no los sabemos que no van a ser fáciles, pero son necesarios mantenerlos ahí y demás, ¿no? Y efectivamente yo creo que este gobierno y Pedro Sánchez, antes de ayer en Europa, dijo lo que tenía que decir sobre la migración, porque eso va a ser decisivo lo de Trump, va a ser decisivo el informe de Draghi y de Letta para este país, pero sobre todo esos marcos que sí. los demócratas Sí. Y luego necesitamos también la frase que se pueda recordar. Por ejemplo, ¿por qué huye de los impuestos la izquierda? Tiene que decir un eslogan bien claro. El que promete bajar impuestos te quiere quitar el médico. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo. El que quiere bajar impuestos se lo quieres bajar a los ricos. Y si los ricos no pagan impuestos, tú no vas a tener médico. Y punto. Tienes que lanzar sentencias, empaquetar. Y luego, fíjate, mencionas lo de la pandemia. Dos cosas que, mira, en parte confirman tu sensibilidad y en parte confirman lo que estoy diciendo. ¿Quiénes fueron qué miembros del gobierno fueron muy reforzados en la pandemia? Pues fueron muy reforzados Yolanda Díaz en aquel momento, hasta el punto que Pablo Iglesias se vio obligado a nombrar la sucesora, y Salvador Illa, por razones muy distintas. Yolanda Díaz dio una imagen de firmeza y solvencia, datos, razonamiento, como un martillo pilón. Y Salvador Illa, ¿cuál fue el éxito de Salvador Illa? ¿Por qué es ya presidente de la Generalitat? Porque todo eso le viene de la pandemia. Era el ministro de Sanidad. Su gestión fue tan buena y tan mala como la de todo el mundo. Fue una gestión ortodoxa. Hizo lo que tenía que hacer. Pero Salvador Illa hizo algo que es muy notable y que debería ser la función del rey, pero que está muy lejos de tener. Salvador Illa fue el gesto del país. Salvador Illa hablaba y parecía que venía del laboratorio remangado, desencajado, y decía, por favor, un poco de rigor, que esto es muy serio, que tiene no sé cuánto. Veías un hombre preocupado, sobrepasado, firme y demás, y como estábamos todos, entonces te reconocías en él. Es una cosa... Y su mensaje era inexistente, era el mensaje de toda Europa, no tenía nada de particular, pero ahora es el presidente de la Generalitat. Sí, pero yendo a lo que dices, tienes que seleccionar temas. Impuestos, como no haya impuestos, no hay. Pero eso, digamos, la gente tiene que a puerta cerrada aclararse las ideas y luego lanzar los mensajes. Y las ideas son muy sencillos. Los derechos no están en las leyes son activadores, son palancas. A mí me operaron de cataratas. Pero ¿por qué? Porque hay una ley, un complejo legal que dice que yo tengo derecho a que me operen. Pero claro, tiene que haber un hospital, tiene que haber unos profesionales, tiene que haber unas máquinas. Todo eso cuesta dinero. Los servicios públicos, los derechos cuestan. Los derechos no son gratis. Ningún derecho es gratis. Los derechos cuestan porque requieren un servicio donde se ejecuten. Entonces, ellos atacan el servicio atacando a los profesionales. Tenemos que ponerlo ahí bien claro. Los derechos cuestan dinero. Y necesitamos, si no hay servicios públicos, no hay derechos. Porque la ley diga que tengo derecho, yo me quedaría ciego. Y decir, como digo, sentencias. ¿A mí quién me curó las cataratas? ¿Me la curó la ciencia? No. ¿La medicina? No. Me la curó la política. Así de sencillo. Porque la ciencia, claro, Jeff Bezos fue al espacio, tirando de la ciencia. Y yo no puedo ir al espacio. A mí con la ciencia... Si para operarme de cataratas es tan difícil como subir al espacio, a mí no me operan. Lo que hubo ahí es una gigantesca, que no es de ahora, una gigantesca gestión de recursos, una forma de financiarse el Estado y de gastar el dinero, que hicieron que yo tuviera al lado de mi casa un hospital y todo lo necesario para operarme. Fue la política. Hay que meter estas ideas. Justamente de eso acaban de, como sabes tú y los demás, acaban de nombrar premio Nobel a 3 economistas, Acemoglu,
que es el más destacado de todos ellos, de Robinson, que hicieron un ensayo famosísimo, El fracaso de las naciones, ¿no? Y los tres coinciden en una cosa. La herramienta fundamental para transformar el mundo es la política. Claro, no hay otra. Es la política. No hay otra herramienta que sirva mejor a los ciudadanos. Sí, sí. Y esa sigue siendo, aplicándola correctamente, como ellos demuestran, cómo las instituciones mejoran con esas políticas los países. Sí. Y el bienestar de los ciudadanos. Pero fíjate que lo que no hace la izquierda es dar mensajes, por ejemplo, tan personales como el que dije. Señores, no estoy ciego porque me curó la política. No los médicos, la política me curó. Sí, que baja los impuestos, quiere quitarte el médico. Mensajes bien claros, sobre todo los tópicos que tienes que poner. No escapes de los impuestos. No escapes de los impuestos. Habla claramente de los impuestos. Además, los puede sorprender. Imagínate un cartelón, un grupo de izquierdas, imagínate que el PSOE le diera por poner un cartelón diciendo impuestos, más impuestos. Jope. ¿Tú te imaginas la movilización que traería eso? Bueno, pues vamos. Pues ite misa est. Vamos al punto final. Bueno, un aplauso. Bueno, a ver, la próxima conferencia va a ser el día 8 de noviembre. El tema es la inteligencia artificial. Va a venir Antonio Bamonde y el título es La inteligencia artificial con cuidado. Una mirada reflexiva a su potencial y desafíos. Y deciros que tenemos un viaje el 1 de noviembre, entre el 1 y el 3 de noviembre, a la Mariña Lucense. El guía va a ser Aladino Fernández. Todavía queda alguna plaza. Si estáis interesados, nos lo podéis decir. Gracias.